Se va la bebé. ¿A dónde? Dijo que se iba. Sí, pero a las 5. Ah. ¿Querés saber qué delito sos vos? Sí. No puede ser tan cuidado. Deja de hablar y pégale. Tú no tienes amigos. Mamá dijo que ya no hablará sobre eso. Los amigos gringos, pero las personas normales no tenemos por qué oír. Deja de hablar y pégale. Tú no tienes amigos. Mamá dijo que ya no hablará sobre eso. ¿Qué dicen? Estaba con problemas de conectividad. Dame unos minutos. Ya se juega. Esas relajantes.
Tienes que limpiar y organizar una casa. Prefiero hacerla en la mía. Uy, ¿a vos te gusta ella, amorcito? ¿Qué pasa, amorcito? Ay, pues sí que está el micrófono. Ah. Oh, el tomo mate así para tirar. No sé qué hace, nos está apagando el micrófono a nosotros en vez de sacarse ella el mate. Mm. Hola, ¿están escuchando? Sí, profe. Sí. Bueno, si quieren conectar alguna de las cámaras, les pido perdón, pero estoy con problemas con la computadora y me parece que el día de viento no ayuda tampoco la conectividad. No sé si es problema de internet o es problema de mi compu que está medio
Creo que voy a ir a la mesa. Medio mal. Cómoda. Me costó un montón Pero mira cómo conectar era casi nada, el WhatsApp para ver el link. porque si no... Bueno, Ay, ¿andan por ahí o no? ¿O solo dos personas? Yo me imagino que hay gente que debe estar como de viaje o algo parecido, pero quizás no todo el grupo. Yo no sé cuáles son las otras clases que tienen los días martes. Que me decían que hay una de las clases que tienen que la iban a dar virtual, la que viene después de esta. No, profe, la que viene después, que es internacional, se adhiere al paro, así que no tenemos clases. Ah, directamente se adhiere. Pensé que... ¿Y antes tienen clase o no? Sí, antes tuvimos empresario de forma presencial. Mm. Bueno, en su caso como para coordinar el tema de las clases virtuales, porque yo, por ejemplo, el martes no tengo problema, al contrario, me vendría bien dar clases virtuales el martes, porque ando muy a las corridas y se me complica con el horario. Así que en su caso se los tiro esto como para que lo piensen, digamos, no porque no pueda ir a la facultad, pero sí se me hace un poco complejo el horario. Bueno, hoy había programado una cosa, pero era más para lo presencial. Igualmente estamos así como medio jugados con el tiempo, así que no les voy a dar cualquier cosa, se los mando, porque era la idea de hacer un trabajo, pero era como para hacerlo en clase. A ver, el otro día habíamos comentado que yo les había pedido que lean el tema que íbamos a ver la clase de hoy, que es el tema de indivisión forzosa. No sé si estuvieron leyendo o no estuvieron leyendo. ¿De qué se trata? ¿Vieron algo? ¿No? Nada. ¿No llegaron a leerlo? Profe, ¿no era que era así como que la indivisión, como el testador es el que podía imponer un plazo de indivisión a los herederos, creo? Y que ese plazo no podía ser más de 10 años, y en el único caso que podría superar los 10 años sería cuando se trate de menores de edad, que tiene todos unos incisos, pero cuando eran menores de edad la indivisión se podía extender más allá, como la excepción al principio Sí, que no podía superar 10 años. Eso sería un supuesto, lo que vos estás hablando. El tema es entender a qué apunta la ley cuando regula este tema de la indivisión. Digamos, ¿qué es lo que busca la ley cuando impone, porque habla de una indivisión forzosa? Sabemos, porque lo estuvimos hablando, que al momento del fallecimiento de una persona se forma una masa indivisa. Entonces, el tema de la indivisión no es algo nuevo de todo lo que veníamos hablando. Pero lo que sí es nuevo es este tema de que la indivisión puede ser forzosa. Esa sería como la novedad de todo lo que estuvimos hablando, ¿no? ¿Me siguen? Sí. ¿Sí? Entonces, un supuesto es lo que vos estabas diciendo, Suelen. Pero la idea, lo que yo pregunto más que nada es, ¿cuál es la idea? Si estábamos hablando hasta el momento que existe la indivisión, ¿por qué la ley en algún caso les parece a ustedes, aunque no hayan leído el tema, pero qué les parece que puede llegar a ser de utilidad para que la ley lo regule de esa manera, para que frente a determinado tipo de circunstancias, la ley pueda imponer que esa indivisión tenga un plazo determinado, un plazo mínimo determinado, ¿no? Que no se pueda, digamos, si vamos a tener una partición forzosa, perdón, les dije la palabra, una indivisión forzosa, ¿qué es lo que pretende evitar la ley con relación a los bienes que quedan en esa indivisión? ¿Que desaparezcan? No. Que se distribuyan. Sí, está bien, Hernán, lo que dijiste, que se distribuyan. ¿A qué te referís? Que se distribuyan no es la palabra técnica en materia de sucesiones, pero es la idea.
y no vimos todavía exactamente la palabra se técnica, por realice más que la mencionamos varias veces. que ¿Qué? se realice el inventario del avalúo y se designen para quién va cada bien, ¿o no? Sí, digamos, el inventario y el avalúo lo dejamos ahí entre comillas porque no es lo que más nos interesa, es un paso previo a lo que sería la partición. Lo que nos interesa es esto, estabas bien enfocado en lo que estabas diciendo, es hacer la partición. Entonces, cuando se habla de una indivisión, sabemos, digamos, volvemos como a los pasos, a la cronología. Fallece la persona, automáticamente se genera una masa indivisa de los bienes que componen el patrimonio de esa persona, que van a ser aquellos bienes transmisibles, los bienes que no son transmisibles no van a formar parte de esa indivisión. Sobre esos bienes que se van a mantener indivisos, van a estar indivisos durante un tiempo que no sabemos cuál va a ser. Ese tiempo va a estar supeditado a la decisión de quienes son herederos o herederas de hacer la partición, ¿no? Digamos, no hay una imposición de decir sí o sí rápidamente, ya tienen que hacer la partición, tampoco hay un límite para decir tienen que esperar cierta cantidad de tiempo para poder hacer la partición. La pueden hacer en cualquier momento, la partición. La idea de la indivisión forzosa, lo que les dice es, no la puedes hacer en cualquier momento. Tenés que dejar pasar cierta cantidad de tiempo. ¿Por qué? Porque en este tiempo se impuso una decisión que es la de no partir, mantener esa masa indivisa sin partición, sin que se realice la partición. Entonces, ahí es donde tenemos la diferencia entre lo que es una situación normal frente al manejo de la masa indivisa y esta situación donde hay una imposición especial, no partir. Ok, o sea que la regla sería la indivisión y la excepción sería que si está expresamente estipulado en el testamento, no se va a partir por ese tiempo. No te metas en el testamento porque el tema del testamento es uno de los supuestos nada más. Ah, ok. No lo dejes como que si fuera la situación única. Ok. Pero tiene que estar expresamente establecido, dicho. Sí, ahora vamos a ver cómo. Ahora vamos a ver los supuestos. El tema que yo les preguntaba hace un ratito es, ¿cuál será la finalidad que tiene la ley para decir sobre ciertos bienes, porque no lo dice sobre todo el patrimonio, digamos, no habla sobre la universalidad del patrimonio, sino que habla sobre ciertos bienes específicos, imponer esta solución de decir no hagan la partición? ¿Cuál será el fundamento de la ley? Profe, yo pensaba cuando habló Suelen de menores de edad y de un caso de excepción cuando cumpliesen 18 años, que podía tener que ver con esto de que se espera esa edad para que decidan ellos libremente cómo querían partir esos bienes, por ejemplo. Bueno, ahí hay alguna cosita como dando vueltas, lo que está diciendo Camila, digamos, no leíste todavía todo, pero hay como cierta idea No, de no hacia sería, dónde va la protección de la ley. Sí, perdón, ¿quién estaba hablando? ¿no sería como para en general proteger los intereses de la familia? En general. ¿Qué intereses? Sí, va por Económicos. ahí. ¿Cuáles? Los intereses económicos, porque habla mucho de la protección, por ejemplo, de un establecimiento que tiene que ser comercial, industrial, habla siempre de la unidad económica y de mantener un cierto patrimonio, una cierta integridad del patrimonio. Bueno, apunta a ese lado. Lo que hace es identificar cierto tipo de situaciones y cierto tipo de bienes también, que si vamos a producir la partición de ese bien de una manera, digamos, rápida, por decirlo de alguna forma, puede generar algún tipo de menoscabo económico, o sea, un perjuicio para ese patrimonio. O un perjuicio para la funcionalidad de uso también que tiene algún bien determinado, que ahora vamos a ver algunos de los ejemplos de eso. Entonces, la idea es impedir la partición, porque eso es a lo que nos lleva esto,
estás obligado a mantener la indivisión, la contracara es no partirás, ¿no? Parece medio bíblico en la forma que lo estoy diciendo, pero es la idea de la ley. No hacer esa partición. Entonces, si no hacemos esa partición, la ley lo tiene que justificar de alguna manera, porque el principio general es que lo más rápido posible las partes interesadas que tienen derechos en la sucesión, digamos, las personas que tienen derecho en la sucesión, puedan hacer esa partición, ¿no? Que no queden, habíamos hablado varias veces, que la ley intenta que no queden los bienes en una nebulosa, sino que rápidamente puedan pasar de un titular a otro titular dominial. Esa es como la idea principal. Entonces esto se transforma en una situación de excepción. Una excepción que, como toda excepción en la ley, tiene que estar justificada. ¿Sí? Entonces, la justificación de la ley es esta. Frente a determinadas situaciones, observamos que puede haber un riesgo económico, un perjuicio patrimonial, si se hace de una manera rápida la partición. Por lo tanto, vamos a dejar estos bienes de manera indivisa, indemnes, digamos, que no puedan ser afectados por la partición, y de esa manera evitamos ese supuesto perjuicio económico que vamos a estar teniendo. Los supuestos para... antes les quería comentar algo. El tema de la indivisión es un tema que se agregó a mediados del siglo pasado. No estaba esto siempre en el código, sino que fue uno de los agregados que hizo la ley 14394, si mal no recuerdo el nombre, que es la misma ley que instrumentó el tema del bien de familia, La casa de Salas, que se conoce, digamos, más por el tema de ser la ley de bien de familia, que es una ley que trajo reformas de varias cuestiones bastante importantes en varias materias. El tema del bien de familia fue como lo más relevante, por eso se la conoce con ese nombre, pero dentro de esos trajo también situaciones en donde se imponía una indivisión a la masa de la herencia. Obviamente, el régimen que había en ese momento, el régimen sucesorio, era un régimen distinto al régimen que tenemos en la actualidad. Las introducciones que se hicieron en esa ley, modificando al régimen sucesorio del código, tiene también algunas diferencias de lo que tiene el régimen de hoy. Entonces, cuando se redacta de nuevo el código, estas cuestiones que estaban en esa ley se introducen directamente en el código. Entonces queda sin efecto, queda derogado eso, lo mismo que con el bien de familia, y por más que se siga hablando de bien de familia, queda derogado y se introducen estos supuestos que tienen una mayor claridad y además de la mayor claridad, tienen mayor claridad en el por qué existe este tema de la indivisión, además de acortar también los plazos de la indivisión. Así que esto, ¿por qué se los comento? Porque pueden llegar a haber sucesiones viejas donde vean enunciado el tema de la indivisión con la regulación anterior, y quizás los plazos sean distintos y los supuestos también tengan diferencias con lo que dice la ley actual. A diferencia de otro tipo de cuestiones que tenemos en el código, es muy difícil que hoy encontremos sucesiones que puedan todavía seguir aplicando, sucesiones que estén vigentes al día de hoy, que puedan mantener aplicados los supuestos de la indivisión de la ley anterior. Como sí habíamos hablado que en otros casos, por ejemplo, el tema del derecho de opción, hoy todavía seguimos teniendo sus herederos que están dentro del plazo de 20 años. ¿Por qué? Porque la persona falleció antes del año 2015. En el caso son supuestos que no los vamos a encontrar probablemente en la práctica. Pero se los comento por si lo leen en el libro o si lo ven también en algún caso. Entonces, la ley toma ¿cómo se llama? En estos artículos que empiezan del 2330, toma esa legislación anterior, práctica, que por algo también se había realizado la legislación, digamos, se había introducido eso en esa otra legislación, y lo introduce en el código dividiendo cuáles pueden llegar a ser las formas de llegar y de imponer esta división. ¿Sí? No sé quién tiene el micrófono abierto. Suelen, tenés el micrófono abierto, por momentos se escucha un poco de ruido.
Entonces, ¿cuáles son los supuestos? Fíjense, el código, como así pedagógicamente, que tenemos la suerte de tener este código que es bastante pedagógico, nos divide. Un supuesto es el supuesto en donde es la persona fallecida la que en un testamento ya dejó asentada esta necesidad de que se mantenga la indivisión. Entonces, ese es el supuesto en donde a través de un testamento se dispone la indivisión. La persona que dispone eso, obviamente, que es el causante o la causante. El punto número 2, cuando eso no existe, pero entre las personas que son herederas, se observa la necesidad de determinar la indivisión, justificado en lo que vamos a leer ahora, y es una determinación entonces que se hace en conjunto entre el grupo de herederos o herederas. Y el tercer supuesto es el supuesto de alguien que le da, digamos, que la ley le da en materia sucesoria como una llave especial para tomar decisiones en varios aspectos, que es a la persona que es cónyuge. Entonces, al cónyuge o a la cónyuge le da a la ley una autorización distinta, digamos, separada del resto del grupo de los herederos, para que por una decisión personal, obviamente fundada, tenga la posibilidad de solicitar la indivisión de determinados tipos de bienes. Así que esos son los tres supuestos en donde vamos a encontrar cómo podemos llegar a una indivisión forzosa. Reitero esto, no es lo mismo la indivisión que en cualquier momento cualquier persona puede pedir la partición, que en estos casos de indivisión forzosa, en donde va, digamos, como que se revierte el principio. El principio es no se puede hacer la partición, sin embargo, ante determinadas circunstancias, de manera excepcional, se podría habilitar a hacerla. Pero siempre que tenemos estas cuestiones donde que alguien quiere buscar la excepcionalidad, sabemos también que la ley carga sobre esa persona la obligación de fundamentar y de probar qué es lo que está haciendo. Entonces, si yo estoy en una indivisión común no forzosa, la persona que quiere hacer la partición inicia el proceso particionario y no va a tener que justificar por qué quiere hacer la partición. ¿Por qué? Porque es un derecho suyo como heredera hacer la partición. En cambio, en este caso, si existe un supuesto de indivisión forzosa, la persona que quiere durante el periodo de esa indivisión forzosa realizar la partición, tendrá que justificar por qué razón lo quiere hacer. Y ahí se evaluará si le asiste razón o si no le asiste razón para que se pueda realizar la partición. ¿Sí? Digamos, obviamente lo que hace es esto, cambiar la carga de la justificación y de la prueba del por qué se está queriendo hacer eso. A ver, vamos a empezar a leer los artículos y entonces vamos a encontrar las distinciones también que hay entre los distintos artículos del código. ¿Quién puede empezar a leer? El 2330 es el primer artículo que habla sobre este tema. ¿Quién puede leer? ¿Quién tiene el código a mano? Ahí voy. ¿Voy yo? ¿O alguien más va a leer? Dale, léelo. 2330. Indivisión impuesta por el testador. El testador puede imponer a sus herederos, aún legitimarios, la indivisión de la herencia por un plazo no mayor de 10 años. Puede también disponer que se mantenga indiviso por ese plazo o en caso de haber herederos menores de edad hasta que todos ellos lleguen a la mayoría de edad. A. Un bien determinado. B. Un establecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero, minero o cualquier otro que constituye una unidad económica. C. Las partes sociales, cuotas o acciones de la sociedad de la cual es principal socio o accionista. En todos los casos, cualquier plazo superior al máximo permitido se entiende reducido a este.
El juez puede autorizar la división total o parcial antes de vencer el plazo, a pedido de un coheredero, cuando concurren circunstancias graves o razones de manifiesta utilidad. Bueno, entonces, de lo que estuvimos conversando recién, ¿cuáles son los temas que vemos acá en este primer artículo? ¿Qué es lo que se busca proteger? Dentro de lo que son los bienes, ¿qué es lo que se busca proteger? Más que nada como las empresas y un bien determinado, no sé qué ejemplo podría llegar a ser, pero bueno, viene de la mano de esto de mantener y que no haya un menoscabo económico. Y yo les digo, si hablamos de un bien determinado y hablamos de que una de las personas protegidas especialmente por este artículo son las personas herederos, herederas menores de edad, ¿qué les parece que podría estar pensado como un ejemplo como bastante, que cae bastante bien en la redacción de este artículo? ¿Un inmueble? ¿Con qué finalidad? ¿Qué tipo de La inmueble? vivienda familiar. Bien, Sí. sí. Las herencias Exactamente. futuras. Esa. ¿Las? Herencias futuras. ¿Por qué las herencias futuras? Acá no habla nada de herencias futuras. Y pero la está protegiendo, ¿o no? ¿Por? Y por la segunda parte del artículo 1010. No No. le veo relación de lo que le estás diciendo. No, bueno, no, está bien, perdón. Porque que digamos, hay algunas cuestiones que las vamos a ver repetidas en la protección, las vamos a ver repetidas. Por ejemplo, este tema de los establecimientos comerciales. Pobrecita. Este tema de los establecimientos comerciales lo vamos a ver repetido acá en los distintos artículos. Lo vamos a ver también repetido con un texto bastante parecido en algunas partes cuando hablemos de lo que se llama partición preferencial. Eso lo vamos a ver después en la parte de partición y replica un poco esto. Entonces, lo que observamos con eso, que también está en el 1010, es que la ley pone como el ojo especialmente en esta cuestión de la protección de la industria, del comercio, que pudiera estar en cabeza de la persona fallecida o por fallecer en el caso del 1010. Entonces, sí hay una cuestión donde hay un foco de protección, pero lo vamos a ver replicado de distintas formas de cómo se protege en un supuesto o en otro supuesto. Entonces, en este supuesto tenemos, por un lado, esa protección de estos establecimientos, que habla de establecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero, minero, digamos, como todavía, pese a que esto es redactado en el año 2012, 2011, es la redacción, las primeras redacciones del artículo, como todavía sigue teniendo tanta fuerza en nuestro régimen, económico, el tema de la importancia de la ganadería y de la agricultura. ¿Vieron? Porque siempre aparece esta cuestión destacada del lugar que tiene la agricultura y la ganadería en las distintas explotaciones comerciales. Entonces, por un lado tenemos eso, por el otro lado tenemos esta cuestión de un bien determinado, que este tema del bien determinado, si bien es amplio lo que dice la ley de bien determinado, porque no nos dicen qué tipo de bien determinado, pero si lo conectamos esto con cuáles podrían ser los bienes que principalmente protegen a una persona que es menor de edad, que lo que se le dice es, te vamos a proteger para que no se partan, no se hagan la partición de los bienes y por lo tanto se puedan llegar a diluir los bienes porque se tiene que hacer la partición. Uno de los temas importantes que se nos viene a la cabeza es esto. ¿Qué es lo que pasa con un bien inmueble que es la vivienda donde van a seguir viviendo ahí hijos menores de edad? Entonces, ese sería un ejemplo bastante lógico y que encaja muy bien en este artículo para decir que podría ser un caso en donde a través de un testamento yo podría estar diciendo que no quiero que se realice la partición de la casa tal porque es un lugar donde podría llegar a estar viviendo
mi hijo, mi hija menor de edad, y eso quiero que sea hasta la fecha en que cumpla la mayoría de edad, los 18 años. Entonces, eso podría ser un ejemplo. El otro ejemplo que está acá en estos artículos es el de las partes sociales, cuotas, acciones de la sociedad de la cual es principal socio o accionista. Entonces, acá, ¿dónde nos estamos metiendo ya? A diferencia del inciso B, que el inciso B no habla de una cuestión societaria, sino que habla directamente de establecimientos que parecería que son individuales de la persona fallecida. En cambio, en el último supuesto, fíjense que habla de cuestiones societarias. Cuestiones societarias que también las vamos a tener que ver entrecruzadas con el derecho societario. Si la ley nos está diciendo acá que se puede establecer la indivisión, pero voy a tener regulaciones societarias específicas donde no está permitida esa partición de esas acciones. Ojo, no estamos hablando de toda la empresa, estamos hablando de esa fracción de la empresa que le corresponde a la persona fallecida. Igualmente podemos tener ciertas regulaciones o generales de las leyes societarias o ciertas cuestiones específicas de la constitución de esa empresa, que lo que pueden llegar a determinar es que, no sé, se haga otra cosa distinta, se resuelva de una manera distinta o de una manera especial, que es lo que pasa con las acciones que pudieran llegar a tener una persona dentro de una sociedad, incluso aunque sea el principal accionista, ¿no? Qué sé yo, se puede decretar que, no sé, que se vendan a los otros socios o que se distribuyan de alguna manera en especial o lo que fuera. Entonces, habrá que analizar si esa decisión de mantener la indivisión por 10 años es compatible o no con esas normas que van a regular el funcionamiento de esa sociedad específica. No tenemos que perder de vista esto, que no es que le está imponiendo una regulación, sino que si compatibilizan, tiene la posibilidad la persona que falleció de generar esta indivisión. Uno de los temas que me parece que yo no le llegué a comentar, que muchas veces lo menciono cuando hablamos de sucesiones, pero no recuerdo si lo he hablado en las clases con ustedes, es que en la actualidad hay una diferencia bastante importante con lo que pasaba en otro momento, con esta cuestión de qué es lo que nos vamos a encontrar con la sucesión de una persona. Hoy en día los grandes capitales no son capitales y patrimonios individuales en cabeza de una persona, sino que lo que tenemos en su mayoría son distintas figuras societarias. Dentro de esas figuras societarias, cuando se abre la sucesión de una persona, no se van a poner los bienes individuales que conforman esa sociedad, ¿no? Sino que una sociedad va a estar dividida de acuerdo a su tipo societario, en cuotas partes si es una SRL, en acciones si es una sociedad anónima. Entonces, ¿qué es lo que vamos a llevar a la sucesión? ¿Qué les parece que vamos a llevar a la sucesión? Casi se tira encima. Allá va la dejás seguida. El porcentaje de acciones o de cuotas sociales dependiendo de la sociedad. Exacto. Eso de lo que es dueño, que la persona no es dueña de la sociedad, sino que la persona es dueña de las cuotas que conforman esa sociedad. Y a partir de ahí son los distintos derechos que tiene la persona en esa sociedad que tiene sus cuotas, sus acciones o lo que fuera. Entonces, esa sociedad es una persona jurídica autónoma de la persona fallecida. Como es autónoma, obviamente, no entra en la sucesión. Lo digo esto porque muchas veces se genera como confusión, y por más que la persona sea dueña del 99% de las acciones de una SA, por ejemplo, eso no significa que la sociedad entre en la sucesión, sino que la sociedad es un sujeto autónomo. Lo que va a incorporarse a la sucesión van a ser las acciones de esa sociedad, con todos los vericuetos que esto tiene, tener acciones de una sociedad. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del valor que tienen esas acciones de una sociedad, no es exactamente lo mismo
que decir cuál es el valor que tiene la empresa. Hay de repente sociedades que cotizan en bolsa, que las acciones cotizan en bolsa, entonces podemos identificar el valor que va a tener las acciones al momento de denunciar su valor en el expediente sucesorio, y eso podría llegar a ser fácil como para cuantificar de cuánto estamos hablando económicamente. En cambio, la gran mayoría de las empresas que no tienen acciones que cotizan en bolsa, muchas empresas familiares, porque acá es donde se choca también esta cuestión con la empresa familiar, es cómo cuantificamos eso. Y hoy en día la gente que tiene más cantidad de plata y que está acostumbrado justamente como digamos, a resolver las cuestiones sin mucha complejidad o evitando como ciertas complejidades, su propio patrimonio incluso los tienen dentro de sociedades. Entonces, se arman sociedades donde incluso la casa de la persona no es propiedad de la persona en sí, sino que es de la sociedad tal. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil vender las acciones, bajar los montos de las acciones y hacer transferencias sin necesidad, por ejemplo, de pasar por un proceso sucesorio. Entonces, hoy en día, hablar de que nos vamos a encontrar con tanta cantidad de establecimientos agrícolas o ganaderos en una sucesión, como establecimiento en sí, no como una sociedad que tiene un establecimiento agrícola, es mucho menor en cantidad de lo que nos podíamos encontrar con bienes de este tipo hace 70 años atrás, ¿no? Es otra forma de administrar los patrimonios, ¿no? Muchos campos individuales que eran antes se fueron transformando con el paso del tiempo en sociedades. Entonces, por más que la sociedad sea dueña de un campo, lo que yo voy a llevar a la sucesión no va a ser el campo, sino que van a ser las acciones de esa sociedad, las cuotas de esa sociedad. ¿Se entiende lo que les quiero decir? ¿Sí? Esto, ¿por qué lo comento? Para que pensemos dónde está la complejidad hoy del tema de las sucesiones. Claro, Obviamente profe, que sí, seguimos teniendo algunos campos que están, digamos, tienen única dueña y van a entrar en Mira una cómo está sucesión. afuera. Pero Ay, mira cómo si está afuera. estamos frente a un campo que Ay, tiene una ojo, sociedad y por más que esa persona sea la única dueña, eso no entra ¿Y dentro vas de a la estar bien? sucesión, solamente entran las acciones que corresponden. ¿Sí? El DNI. Por lo tanto, van a ser más los casos del inciso C que del inciso B. ¿Sí? Que, digamos, con los que nos vamos a enfrentar en la práctica. Esto, obviamente, que también pone ciertas alertas frente a las situaciones de fraude. Por esto que yo les decía. Los valores de una acción son más difíciles de cuantificar y de calcular y más fácil de fraguar su valor que si yo tengo en sí el inmueble. Si yo tengo en sí el campo y puedo calcular de acuerdo a la ubicación, de acuerdo a las hectáreas que tiene o a la, ¿cómo se llama?, a la superficie, de acuerdo a las construcciones que tiene y lo que fuera, eso es un valor más cuantificable y más fácil de determinar que los costos de las acciones. ¿Sí? Entonces, frente a situaciones de fraude, hay que prestar atención a este tipo de cosas para ver por dónde atacar. ¿Sí? Por eso se los comento más si están viendo empresarios que también vayan como uniendo una cosa con otra. Yo les decía también recién que una de las cosas como bastante típicas, aunque no parezca, es el tema de las sociedades de familia. Las sociedades de familia, les digo, aunque no parezca, la gran mayoría de sociedades registradas en el país, digamos, de personas jurídicas con fines comerciales registradas en el país, la gran mayoría son empresas familiares. La gran mayoría son empresas familiares. Entonces, esto tiene su complejidad en los manejos. ¿No lo encuentra? Uno es lo que yo les estaba comentando recién.
¿no? Esta cuestión de que diluimos un patrimonio al dividirlo en cuotas partes difíciles de cuantificar su valor, al dividirlo en acciones difíciles de cuantificar su valor, pero también, digamos, lo sacamos a ese patrimonio porque traemos solamente las acciones, lo sacamos en sí al patrimonio de la sucesión, pero también cuando yo formo una sociedad familiar, no significa que esté incluyendo a todas las personas de la familia. No significa que estén incluidas todas las personas que tengan derecho hereditario, ¿o no? ¿No les parece que es una forma fácil armar una sociedad para beneficiar a algunos herederos y perjudicar a otros? Sí, Si yo, con el patrimonio que tengo, sí, Nadia, ¿querías decir algo? eso puede ser como más o menos pasaba con lo que era el de Toyo Zucardi. A ese les iba a dar como ejemplo. Sí, digamos que es un ejemplo que salió a la luz últimamente, así que es un buen ejemplo ese tema de la bodega Zucardi. Y esto, ustedes vieron el tema de, digamos, específicamente cuando vieron la materia de género, vieron cosas que están vinculadas con esto y están vinculadas justamente con este fallo de Zucardi. ¿Qué juego permite este tema de crear esas acciones? Solamente con integrantes de la familia, como les decía, que son la gran mayoría de las sociedades comerciales en el país, y gran mayoría con un número muy grande. ¿Qué es lo que permite? Permite este juego de a quién dejo entrar, a quién no dejo entrar, a quién beneficio y a quién perjudico, o a quién beneficio más, en perjuicio de otras personas, porque si yo quiero beneficiar a alguien, le doy más cantidad de acciones. Entonces yo puedo justificar que, como en el tema de Zucardi, que mi hijo varón era el que tenía como una capacidad mayor para dedicarse a las cuestiones empresarias, entonces a mi hijo varón lo transformo en dueño del 49% de la empresa. ¿No? No les voy a dar los valores de la empresa Zucardi, les voy a dar, digamos, datos absolutamente inventados como para que se den cuenta lo que estoy diciendo. Si yo tengo una explotación ganadera, por ejemplo, no sé, un campo acá en la provincia de Río Negro, donde tengo ovejas, tengo vacas, se me ocurre un día transformar esa explotación ganadera en una sociedad comercial, no me importa de qué tipo, sino en una sociedad comercial, la que me asesoren los especialistas en derecho comercial. Entonces, ¿para qué? Porque hay ciertas cosas que me resultan más fáciles de resolver que si fuera un bien unipersonal. Entonces, armo una sociedad. Entonces, en ese armado de la sociedad, determino que mi hijo Juancito se quede con el 49% de las, no sé, acciones o cuotas partes de la empresa que esté armando. Yo me quedo con el 51%, digamos, yo soy socio mayoritario. El tema está que dentro de 10 años, 15, 5, yo ya por mi edad tengo pronóstico de que voy a fallecer, me muero. Entonces, entra eso en la sucesión. ¿Cómo entra eso en la sucesión? ¿Qué es lo que va a entrar en la sucesión? Ese campo de papá, que siempre fue de papá, nada más que de papá, y de repente, cuando estamos abriendo la sucesión, ¿qué es lo que nos enteramos? Entraría el 51% sería que de lo que es dueño el causante, y el otro 49% ya quedaría como dueño, digamos, el heredero beneficiado. Exactamente. Fíjense cómo algo que hace 5 años, porque todavía hacía 5 años no se había hecho la sociedad, algo que hace 5 años era 100% para dividir entre los 3 herederos que teníamos, de repente, con una mínima diferencia, se transformó en que solamente el 51% de eso es lo que va a entrar. Con las dificultades encima, le sumamos a eso las dificultades en materia de cuantificación de esos valores en caso de que yo quiera vender. Porque si yo, digamos, lo tenemos a Juancito, y después 2 más que son 2 hermanas mujeres.
Entonces lo tenemos a Juancito, que ya era el dueño de 49. Ustedes saben, esto lo deben haber visto, lo deben estar viendo, que cuando se conforman las sociedades comerciales, se cuantifican los, digamos, los aportes que se hacen para el inicio de la, de la persona jurídica, son valores bastante ficticios. ¿Vieron? Se inventa y con 20.000 pesos parece que hiciste una empresa como Coca-Cola. A los 2 días era Coca-Cola, pero cada uno puso 20.000 pesos nada más. Entonces, imagínense cuando armaron eso, que Juancito se quedó con el 49% de esa empresa. Bueno, Juancito con ese 49% quizás puso una plata que coincidía con su patrimonio porque era tan chico el monto que era posible, digamos, no es que hubo un fraude ahí, sino que era posible en el armado de la empresa. Entonces, resulta que cuando fallece papá, Juancito ya tiene el 49 y después el 51 lo tenemos que dividir entre 3. Juancito se queda con su 49 más 1/3 del 51. ¿Quién se transforma en socio mayoritario? ¿Quién toma las decisiones de la empresa en virtud de esa mayoría absoluta que tiene? ¿Quién? Juan. Juancito, lo va a hacer. Juan era el padre fallecido, obviamente, y Juancito es el hijo. Entonces, Juancito es el que se transforma en el socio mayoritario, toma las decisiones, dispone. Si tenemos una sociedad... Sí, ¿quién iba a decir algo? No, perdón. Sí. Si tenemos una sociedad, una de las cosas importantes que se van a disponer dentro de la sociedad, más allá de las decisiones de la administración cotidiana, también vamos a tener, por ejemplo, cómo se van a ir distribuyendo las ganancias de la sociedad. Entonces, si yo tengo un socio mayoritario que va a tener más del 60% de la empresa, va a tener mucha cabida que las otras 2 socias puedan levantar la mano y decir, nosotras queremos la distribución de nuestros dividendos anuales. Se les va a complicar bastante esa posibilidad. Entonces, no van a tener la posibilidad de tomar decisiones, no van a tener la posibilidad de obtener ganancias ni siquiera con los cortes anuales, y quedan supeditadas a lo que pueda llegar a decidir esta persona, que si el padre hubiera fallecido 5 años antes de que se inscriba esa persona jurídica, hubiera sido totalmente distinta su situación. Si le quieren vender, al único que le van a poder vender esas acciones o esas cuotas va a ser a este Juancito, porque no, digamos, ¿quién va a tener ganas de comprar acciones y participar de un negocio que ya está tan cerrado y con una parte minoritaria en cuanto a las decisiones que se puedan llegar a tomar? Digamos, no es fácil venderlas a terceros. Entonces, le voy a tener que vender a Juancito, pero la cuantificación de las acciones o de las cuotas partes suele ser bastante más baja de lo que es la cuantificación real de los bienes en sí de una empresa, ¿no? Entonces, fíjense cómo acá se filtran estas situaciones de fraude. Por eso hay algunas cuestiones del 1010, cuando se habla de la posibilidad de realizar acuerdos sobre herencias futuras, que tienen como un tufillo a quienes vamos a estar protegiendo y a quienes vamos a estar dejando afuera, que es lo que toda la parte de sucesiones evita hacer. Evita que haya discriminación entre herederos y herederas. Entonces, históricamente, cuando hacemos una lectura, no solamente del caso Zucardi, porque hay otros casos anteriores donde también se hacen reclamos similares al de Zucardi, lo que se observa es que esta cuestión de ser las mujeres de la familia, las hijas mujeres, las que han quedado fuera de la posibilidad de tener acceso a las decisiones y a las empresas familiares, es algo que se daba en el pasado y antes estaba justificado porque las mujeres no tenían acceso a cierto tipo de estudios o a cierto tipo de trabajos, pero se sigue dando en la actualidad. El caso de Bodega Zucardi es un caso que, si no lo escucharon, el que mencionó Nadia, es un caso donde justamente lo que ocurrió
fue esa situación, donde se organiza una cuestión societaria con el hijo se transforma, está bien, más allá de que le pudo haber puesto ciertas pilas a la empresa y transformado, no sé qué, la cuestión es que se hizo sumamente dispar al momento de iniciar la sucesión, sumamente dispar el beneficio hereditario que tenía ese hijo y el beneficio hereditario que tuvieron las otras hermanas, que se veían como atadas de pies y manos con un patrimonio con el que no podían contar, porque una cosa es tengo las acciones y otra cosa es si me sirven para algo las acciones. ¿Sí? Por eso se los bajo a la práctica, porque no es lo mismo lo que vemos en la teoría, que parece todo muy lindo, y otra cosa es cuando yo realmente quiero hacer algo. Si yo tengo 3 acciones o digamos, un tercio no menos, de este campo que Juancito se transformó el dueño, yo no se los puedo vender a nadie. Por más que yo le ponga un cartel de vendo, no se los puedo vender a nadie. Entonces, una cosa es tener un patrimonio o tener derechos, en este caso las acciones, y otra cosa distinta es que eso me pueda producir un beneficio económico, me pueda generar una retribución económica. Son 2 cosas totalmente distintas. En la teoría sí, me va a dar. Pero en la práctica, cuando tengo decisiones asamblearias en donde el, ¿cómo se llama?, dueño mayoritario siempre dice, no se van a dividir dividendos, no se van a dividir dividendos, resulta que pasan los años y yo nunca vi un peso de la empresa. Ni vi un peso, ni puedo venderla. ¿Sí? Esto es algo bastante habitual y es uno de los grandes problemas que tienen las empresas familiares, o es uno de los grandes trucos que digamos, que facilitan las empresas familiares para manipular qué es lo que va a pasar con el patrimonio. Así que, temas como para prestarles atención. Sí, Pablo. Una consulta, Sí. ahí me surge la duda jurisprudencialmente, por ejemplo, en la realidad, ¿cómo se resuelve esto? Porque ¿van por esto del levantamiento del velo societario por fraude a la legítima de los herederos o se resuelve después en la sucesión? ¿Cómo hacen generalmente? Hay jurisprudencia, y te digo, hay jurisprudencia de hace muchos años atrás, donde justamente lo que se hace es el levantamiento del velo societatis, así que, ¿por qué? Porque lo que se está haciendo es privar a la persona que tiene derechos hereditarios justamente del goce de sus derechos hereditarios. Entonces, si yo tengo un derecho hereditario y ese derecho hereditario lo que determina es que en el peor de los casos durante 10 años yo no puedo reclamar la partición, lo que estábamos leyendo acá, 10 años. Pero si esto es algo que se va a transformar eterno hasta que mi hermanito Juani tenga las ganas de hacer algo con la empresa o darme a mí 2,50 pesos de la empresa, en definitiva no es una indivisión, para mí no me está limitando mis derechos 10 años. Para mí me está limitando los derechos de por vida. Eso es lo que se ve en la práctica. Por eso es la queja de las hermanas en la bodega Zucardi. ¿Viste? Entonces, ¿qué es lo que se reconoció en el caso Zucardi? Se reconoció justamente esto, que había una cuestión abusiva de esa conformación de la sociedad, un abuso que lo que traía era una discriminación en razón del género. ¿Por qué? Porque es el hermano varón el que se quedó con este beneficio y, oh casualidad, las 2 hermanas mujeres se quedaron perjudicadas. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo el equilibrio de cosas que tenemos que pensar, porque si hacemos el análisis nada más que desde el punto de vista teórico de lo que es una sociedad comercial, está todo perfecto, no pasa absolutamente nada. Cuando eso lo extrapolamos a cuáles son los derechos que se pretende, digamos, que la ley en materia sucesoria quiere proteger, ahí es donde tenés un choque. Digamos, ¿me estás protegiendo ley sucesoria si yo tengo derecho hereditario de tal manera? ¿O estoy perjudicada porque por más que tenga un patrimonio, no lo veo? No tengo acceso al patrimonio. Esto es algo bastante más común de lo que uno piensa. Por esto que la cantidad de empresas familiares que hay es sumamente alto. Y hay mucha gente que justamente el otro día, no me acuerdo con quién hablábamos a la salida de la clase sobre el tema del fideicomiso. Bueno, con el tema del fideicomiso también estamos frente a una situación similar. Tiene otra conformación distinta, pero
también es una herramienta que puede como oponerse a ciertos derechos que están protegidos en materia sucesoria. ¿Mm? Bueno, estos temas, más allá de que no están en esta parte específicamente, acá es uno de los puntos en donde nos salta esta problemática, ¿no? Y nos hace reflexionar también sobre hacia dónde va en el futuro el derecho sucesorio. ¿Qué es lo que va a pasar con el derecho sucesorio? El derecho sucesorio ¿va a ampliar las posibilidades de hacer este tipo de negociaciones? Lo vamos a ir viendo a lo largo del cuatrimestre, pero les dejo la intriga. ¿Lo va a ir ampliando, va a ir asentándose sobre estas bases que abrió el 1010? De decir, vamos a poder hacer transacciones incluso sobre herencias futuras cuando tenemos este tipo de, digamos, cuando esto choca con el derecho comercial. ¿O vamos a seguir manteniendo un derecho sucesorio de protección más rígida a los derechos individuales de esos herederos o herederas? ¿Sí? Les dejo esto como para que vayan pensando y vayan teniendo esta mirada crítica cuando vayan leyendo los distintos temas. Les adelanto algo. Cuando veamos el tema de colación y cuando veamos el tema de reducción, en la parte de reducción, principalmente en la parte de legítima, ahí vamos a tener también ciertas respuestas a esto que les estoy dando. Así que si quieren, anótenlo como para no olvidarse que es un tema que lo vamos a reflotar principalmente en esa parte. Entonces, bueno, volvemos a este tema de la indivisión, como, digamos, lo que dice el código. En principio, esto bonito que parece sencillo, que es durante 10 años vamos a mantener esta indivisión forzosa, que en el primer artículo, quien impone esta indivisión es la persona fallecida, el causante o la causante. En los otros supuestos habíamos dicho que eran otros los sujetos que van a poder expedirse y solicitar o determinar qué es lo que qué es lo que pasa. A ver, qué es lo que cuáles son las distintas formas de hacer la indivisión. Vamos a leer el artículo que sigue. Dijimos entonces, el primer supuesto es el supuesto donde quien interviene es el causante. Y antes de pasar, perdón, al siguiente supuesto, yo les voy a preguntar algo. Habíamos dicho acá que uno de las personas protegidas por este artículo son las personas menores de edad. Específicamente, el código aclara que frente a situaciones de personas menores de edad puede ampliarse este plazo. Y habíamos comentado también que el ejemplo como más paradigmático de lo que está en este artículo es qué es lo que pasa con el derecho habitacional de esa persona menor de edad. Yo les pregunto, ¿qué es lo que pasaría si en vez de tener hijos o hijas menores de edad, la persona fallecida tiene hijos o hijas ya mayores de edad pero con discapacidad? ¿Podríamos incluirlo dentro de este supuesto? ¿O quedarían todos dentro del supuesto genérico de personas mayores de edad y solamente la indivisión podría llegar a ser por un plazo de 10 años? Y dependiendo de la discapacidad o incapacidad que tenga la persona, dependiendo de eso si se puede solventar o se va a hacer se van a hacer pericias a ver si esa persona puede ejercerlo de manera propia. Leamos el artículo, a ver quién está de acuerdo o no con lo que dice Nahuel, de acuerdo a lo que dice el artículo. ¿Quién lee? Yo pensé que cada uno estaba leyendo, que lo deberían tener abierto y que estarían leyendo. Lo vuelvo a repasar. Dice, el testador puede imponer, bueno, por 10 años, dice, puede también disponer que se mantenga indiviso por ese plazo o, en caso de haber herederos menores de edad,
hasta que todos lleguen a la mayoría de edad y da los 3 supuestos: un bien indiviso, el establecimiento o las acciones o los beneficios societarios, los derechos en la sociedad. Entonces vuelvo a preguntar, ¿qué les parece a ustedes? ¿En qué lugar quedarían acá si en vez de tener un hijo o una hija menor de edad, tendríamos un supuesto de un hijo o una hija u otro heredero, pero que tenga acceso a la herencia esta, que tenga discapacidad? ¿Podríamos justificar en la situación de discapacidad y determinar en un testamento la indivisión por un plazo mayor a 10 años? Porque obviamente por 10 años no tendríamos ningún tipo de problema, pero por un plazo mayor a 10 años lo podríamos determinar. Me parece que por convenio entre los herederos se podría. En el primero por testamento. Yo considero que sí se tendría que extender esta protección a las personas con discapacidad, pero habría un problema porque no habría un límite, porque el límite con los menores de edad es que todos cumplan la mayoría, pero quedaría por la eternidad, digamos, o hasta que muera la persona con discapacidad. Por ahí lo que se me ocurría es que haya una revisión de la sentencia que declara la incapacidad o la capacidad restringida, esta que se hacía cada 5 años, creo, y que ahí se produzca una mejora de la situación de la persona, pero seguiría sin haber un plazo determinado, digamos. ¿Alguien quiere agregar algo más a lo que estaba diciendo Camila? Pablo, vos con lo que estaba diciendo Camila, ¿querés redondear algo de lo que estabas diciendo? Me parece que no, profe, lo dijo muy bien. Lo dijo muy bien, exactamente. Justamente puso ahí como el punto de por qué en el artículo que viene sí habla de esta situación de las personas con capacidad restringida, y en este no habla porque lo que dejaría abierto es a un tiempo indeterminado, que con las personas menores de edad sabemos que es determinado. Van a poder ser 4 años, 5, 6, pero como máximo vamos a tener 18. Digamos, siendo una persona menor de edad, vamos a tener un límite que va a estar entre los 10, que sería el límite máximo de la indivisión forzosa, sería una extensión de 8 años más en el supuesto de ser una persona recién nacida o por nacer al momento del fallecimiento la persona beneficiada por esta indivisión. Entonces, tenemos un plazo máximo de 18 años. Si estuviéramos hablando de una discapacidad, yo les hablé además de discapacidad. Recuerden esta diferencia. No es lo mismo hablar de una discapacidad en términos generales, lo vimos cuando vimos familia, así que recuerden ese tema de la Convención de las Personas con Discapacidad. No es lo mismo la discapacidad en términos generales que hablar de las situaciones de restricción a la capacidad jurídica o de incapacidad jurídica, en el ejercicio de la capacidad jurídica. Son 2 supuestos distintos. Entonces, podemos tener una persona con discapacidad, pero que no tenga un control judicial, digamos, que no exista una sentencia que determine su restricción de la capacidad. Quizás es una persona que está postrada porque está cuadripléjica, pero piensa súper bien, ¿no? Entonces, no entraría dentro de aquellos supuestos en donde tendría que judicializarse su discapacidad por tener problemas cognitivos. ¿Sí? Entonces, pero quizás, imagínate esto, una persona que tiene como muchísimos problemas que le afectan su motricidad, está en una cama que necesita cierto tipo de aparatología incluso como para poder sobrevivir, y justamente podría requerir más la protección y tener esa vivienda que una persona que podría estar judicializada porque el problema podría llegar a ser una discapacidad mental leve, como un retraso madurativo leve podría llegar a ser. Entonces, son distintos supuestos de discapacidad. Yo les hablaba en términos genéricos, así que habría que ver cuál sería el caso, porque si estamos hablando de una persona que tiene una discapacidad que es física nada más, no vamos a tener ese control judicial cada 3 años para ver cómo la persona está, si está mejor, si está peor. No tendríamos ese plazo. Por otro lado, tampoco tendríamos ese plazo límite de los 18 años que sí tenemos cuando estamos
evaluando la situación de una persona que es menor de edad y que va a pasar a ser mayor de edad en algún momento. Entonces, con ese criterio es que la ley no lo incluye, pero una cosa es que la ley no lo incluya y otra cosa es si frente a determinados casos concretos no es injusta la solución de la ley, ¿no? Porque en algunos casos justamente podemos tener mayor necesidad que cuando hablamos de una persona menor de edad, con cierta edad, podríamos decirlo, de que se esté resguardando su derecho a que la vivienda en donde la persona está no se divida, no se parta, no se haga la partición. Entonces, podríamos estar pensando que si tuviéramos en un testamento, digamos, primero tenemos que tener la situación del testamento. Si tuviéramos el testamento, una protección especial para esa persona con discapacidad, la discapacidad que fuera, diciendo que no se haga la partición de determinado bien justificado en estas necesidades especiales de esa persona con discapacidad, tendríamos que pensar en que habría que declarar o la inconstitucionalidad o la no aplicación de estas normas. Obviamente que si vamos a tener herederos o herederas que van a estar de acuerdo, no sería tan complejo el tema. La cuestión está dada cuando justamente tenemos a alguien que se esté oponiendo, alguien del grupo de adentro que se esté oponiendo a esta situación de indivisión, de que se prolongue durante más de 10 años la indivisión. Esa sería la cuestión. Así que habría que pensar si en algún caso concreto podríamos hacer algún reclamo judicial, aunque se tienen que dar varios pasos. Primero es este tema de la existencia del testamento, que obviamente veamos que están pasando los 10 años y que la persona continúa con la necesidad de tener esta protección especial, que está determinada en el testamento, y que tengamos como alguna oposición de alguien que quiera estar con ganas de vender, y que el resto o alguien de afuera diga, no vendamos porque está nuestro hermano tal, nuestra hermana tal, nuestra mamá, necesitando la casa. Así que, como para pensarlo. El otro ejemplo es el 2331, ¿quién lo puede leer? Acá cambia los sujetos que van a ser quienes toman la decisión de esta indivisión. ¿Quién lo puede leer? ¿Quién tiene el código abierto? Yo lo leo. Acto de indivisión. Los herederos pueden convenir que la indivisión entre ellos perdure total o parcialmente por un plazo que no exceda de 10 años, sin perjuicio de la partición provisional de uso y goce de los bienes entre copartícipes. Si hay herederos incapaces o con capacidad restringida, el convenio concluido por sus representantes legales o con la participación de las personas que los asisten requiere aprobación judicial. Estos convenios pueden ser renovados por igual plazo al término del anteriormente establecido. Cualquiera de los coherederos puede pedirle la división antes del vencimiento del plazo, siempre que medien causas justificadas. Bueno, entonces acá volvemos a repasar. En este caso, no va a ser el causante o la causante quien tome la decisión, sino que la decisión es una decisión que se va a tomar en conjunto entre todo el grupo de las personas que son herederas. Y esto se tiene que hacer por un acuerdo. Es un acuerdo que en principio no requiere judicialización. Lo que sí va a ocurrir frente a determinados casos es que si este convenio de no partición lo vamos a hacer, digamos, de que se mantenga la indivisión, lo vamos a hacer oponible frente a acreedores en determinados supuestos, entonces sí habría de alguna forma, no lo dice el código, pero sí habría de alguna forma que informar la existencia de eso. Lo vamos a ver en los artículos que siguen, que habla de este tema de los terceros que podrían llegar a tener algún tipo de derecho a reclamar que se mantenga o que se suspenda la indivisión. Entonces, la diferencia con el anterior, ya dijimos, en primer lugar, este tema de quién dispone.
En segundo lugar, ¿cuáles son los bienes que pueden estar dispuestos? Fíjense que en el primero teníamos una nómina de bienes, en cambio en este segundo no habla de cuáles serían los bienes, sino que habla en forma genérica. Podría ser el total o una parte de los bienes de la herencia. Por otro lado, acá no habla tampoco de personas con discapacidad. Habla de personas con capacidad restringida. Y fíjense que no habla pensando en su protección, como sí habla de su protección cuando habla de las personas menores de edad en el artículo anterior, sino simplemente habla de una cuestión de instrumentalidad en la forma que va a tener que tener un acuerdo si vamos a tener una persona con su capacidad restringida. Fíjense que es distinto, no es lo mismo tener una persona a quien busco proteger que tener una persona que me estoy cubriendo, que si la persona no puede firmar un acuerdo, que lo firme otra en su reemplazo. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, no se habla tampoco de pensar en la protección de la persona con discapacidad, ¿sí? Por otro lado, la diferencia también es que habla de la posibilidad de una prórroga del plazo. A diferencia del anterior, que solamente hablaba de 10 años con una extensión al momento del cumplimiento de los 18 años, de la persona más chica que estuviera beneficiada con esto, en este caso se habla de una posibilidad de un máximo de 20 años con esta prórroga que la pueden volver a realizar. Entonces, en esta prórroga que se puede volver a hacer, volvemos a pensar lo mismo, que es lo que pasa cuando tenemos una persona con discapacidad, tiene este margen de protección, siempre que haya acuerdo, tiene este margen de protección por esos 20 años. Podríamos estar frente a situaciones donde necesitamos protección por más de 20 años. Entonces ahí nos volvemos a preguntar si en algún caso particular no podría ser posible este tema de declarar o de pedir, ¿no?, que se declare la inconstitucionalidad o la inconvencionalidad del plazo. Por otra parte, igual que como estaba en el artículo anterior, estas indivisiones hay ciertos derechos que no los pueden perjudicar a quienes tienen derechos en la sucesión. Entonces, deja abierta la puerta a que se pueda pedir que de alguna forma se solucione el tema de que se mantengan algunas cosas indivisas sin perjudicar a alguna de las personas que tenga algún interés especial. Con esto que yo les estaba comentando, lo tiene que fundamentar. No es que es automático, sino que si una persona, una heredera o heredero, tiene la necesidad de recibir su porción de la herencia y esta indivisión le está generando una afectación, tendrá que justificar al tribunal diciendo por qué motivo lo está perjudicando y, por lo tanto, pidiendo que se le dé su porción de esos bienes que están en indivisión o que quedan afectados con la indivisión. El último supuesto es el supuesto que yo les dije. Esta persona, esta figura especial que la ley de sucesiones le da algún tipo de, digamos, de consideración, tiene algún tipo de consideración especial, que es el cónyuge o la cónyuge. Y una de las características que también vemos en materia sucesoria es que sigue manteniendo esta idea, la ley, de esta conformación de las relaciones matrimoniales que duran muchos años, ¿no? Porque cada vez que leemos esta cuestión del cónyuge o la cónyuge, como que nos viene a la cabeza pensar que dos personas que fallecieron después de haber estado durante muchos años construyendo algo en común. Cosa que no siempre es así, porque hay veces que las relaciones no son relaciones de mucha cantidad de años. Digamos, sí hay casamiento, pero eso no significa que haya una construcción y un proyecto de vida que se hubiera prolongado durante muchos años. Leamos esto y vamos a ver
por qué les estoy diciendo esto. Fíjense hacia dónde apunta, cuál es la idea que tiene la ley. Digamos, ese concepto como que no logran sacarse el concepto tradicional de familia, ¿no? Donde las personas mantienen durante muchos años las relaciones matrimoniales y donde no hay matrimonios posteriores y ese tipo de cosas es como que escapan un poquitito a la estructura que está acá dibujando de alguna manera el código. Así que, ¿quién lo puede leer? Al artículo al 2332. Camila, ¿querés leerlo? ¿Suelen las dos que estaban leyendo antes o se agrega alguien? Lo leo. Dale. Oposición del cónyuge. Si en el acervo hereditario existe un establecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero, minero o de otra índole que constituye una unidad económica o partes sociales, cuotas o acciones de una sociedad, el cónyuge supérstite que ha adquirido o constituido en todo o en parte el establecimiento o que es el principal socio o accionista de la sociedad, puede oponerse a que se incluyan en la partición, excepto que puedan serle adjudicados en su lote. Tiene el mismo derecho el cónyuge que no adquirió. Vamos a ir cortando porque es bastante largo este artículo, vamos a ir cortando. Fíjense que acá da una característica bastante particular el código, que esto está vinculado con el tema del régimen de bienes. ¿Qué es lo que dice? Dice, si en el acervo existe un establecimiento, el cónyuge supérstite que ha adquirido o constituido o en todo o en parte, recuerden esto, ¿qué es lo que pasaba con los bienes de la comunidad de ganancias cuando una persona fallecía? ¿En qué quedan subsumidos esos bienes? Vamos por el principio. Cuando tenemos bienes del régimen matrimonial, bienes gananciales, ¿quién es la persona que es dueña de esos bienes durante la vigencia de la comunidad de bienes? El matrimonio. Ambos en partes iguales. tendría que ser. No en partes iguales, cada uno tiene la titularidad y la administración de los bienes que adquiere durante la comunidad. Sí, en partes iguales después se liquidan, se parten. Por eso, estamos la hablando, partición. mira, ya estaba revisando, Bernahuel, qué había pasado en el examen tuyo. No me infarten. Recuerden que soy la misma profesora que les di esto el año pasado o el año anterior, así que tengan piedad de las respuestas. Cada persona es dueña de lo que tiene bajo su titularidad, ¿no? Durante la vigencia del matrimonio, cada persona es dueña de eso que tiene a su nombre, ¿sí? Repasemos esto porque es importante para vincularlo con esto de acá de los bienes de la sucesión. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Imaginemos dos supuestos distintos podemos tener. Un supuesto es que esas dos personas fallecieron no, que esas dos personas se divorciaron en vida. Entonces, el régimen de comunidad termina con esa sentencia de divorcio. Entonces, cuando termina con esa sentencia de divorcio, ahí van a tener derecho a reclamar el 50% que les corresponde, que era lo que decía Nahuel. Pero mientras no reclaman nada y mientras la cosa queda sin ponerse de acuerdo, ¿qué es lo que va a pasar con el tema de la administración de los bienes que es de titularidad de cada una de esas personas? ¿Quién va a continuar administrando? Artículo, indivisión poscomunitaria, creo que es 486, 487, por ahí. ¿Qué es lo que va a pasar? ...481, 487, indivisión poscomunitaria. ¿Qué es lo que va a pasar con esos bienes mientras las dos personas estén vivas? Con relación a la administración. Sí, Nahuel. Subsisten las reglas del régimen de comunidad en ese caso, si no se determinó nada.
Entonces, subsisten perfecto las reglas del régimen de comunidad. ¿Y cuáles son las reglas del régimen de comunidad? Que cada persona va a ejercer la administración de las cosas que tienen titularidad y tiene que darle, como traspasar la información al otro una vez que se le exige, pero la otra persona lo va a ejercer de la manera que crea necesario. Perfecto. Entonces, las dos personas dividen esta masa de bienes porque se divorciaron. Están en ese periodo donde cada una siguen con las reglas de administración del régimen de comunidad. ¿Por qué? Porque ninguna intentó o todavía no se determinó qué es lo que pasaba con la partición de esos bienes. Por lo tanto, continúa el periodo de indivisión poscomunitaria. La cuestión está en que en ese periodo de la indivisión poscomunitaria fallece una de esas dos personas. ¿Qué es lo que pasa con ese patrimonio ganancial cuando se produce el fallecimiento? ¿Sigue con las mismas reglas que estaba recién diciendo Nahuel? Bueno, yo tengo el artículo acá, no es que lo sepa, que me No, acuerdo está cuál, perfecto, pero es que por eso rige les por dije los- el número de los artículos para que lo lean, porque no tienen por qué saberlo de memoria, pero sí esto, recordar la relación. Por eso yo les digo, agarren, marquen el código para esto está vinculado con tal cosa. Entonces, si lo tienen escrito, yo también, hay veces que les digo artículos que los tengo escritos, porque la verdad que hay un montón de cosas que no me las acuerdo. Entonces, no está mal, al contrario, está perfecto. ¿Qué es lo que dice la ley? que se rigen por las reglas de ley de indivisión hereditaria. Perfecto. Quiere decir que si yo tengo un régimen de comunidad, ese régimen de comunidad termina por divorcio, quiere decir que las dos personas todavía están vivas. Voy a tener las reglas de la indivisión poscomunitaria. Pero si durante ese periodo de la indivisión poscomunitaria una de las dos personas fallece, cambia el régimen. Y el régimen deja de ser el régimen de la indivisión poscomunitaria para transformarse en el régimen de la indivisión sucesoria. Capaz ahí en ese. ¿Sí? Cambia. Queda subsumido en la sucesión. Y el régimen de la indivisión sucesoria lo que transforma es en este tema de la masa indivisa de los bienes que van a ser de la sucesión. Por lo tanto, pensemos este ejemplo. Si yo tengo que hay, no sé, un matrimonio en donde la mujer de ese matrimonio tiene una empresa de, no sé, fábrica de tapados. Entonces, eso lo sigue manejando ella después del divorcio, lo sigue manejando ella a esa fábrica de tapados. Resulta que fallece el señor cuando todavía no resolvieron, no decidieron qué era lo que iban a hacer y cómo iban a dividir ese negocio. La cuestión está, ese negocio pasa a la indivisión de la herencia. Pasa a la indivisión de la herencia. Entonces, por este artículo 2332, ella puede pedir que eso, porque fíjense que está dentro de este supuesto que estamos diciendo, la supérstite adquirió, está bien claro que ese negocio es un negocio de ella, no un negocio del marido, del ex marido que después falleció. Entonces, dice, puede oponerse a que se incluyan en la partición, excepto que puedan serle adjudicados en su lote. Entonces, ella puede oponerse a que eso que ella adquirió, que sea ganancial no significa que lo haya adquirido el otro. Recuerden esto. Esa fábrica de tapados la hizo ella. La hizo, la conformó, se la compró a alguien y después ella siguió manejando su negocio, pero es un negocio de ella. Entonces, si esto pasara a quedar en la administración y con la posibilidad de dividirse en la sucesión, corre el riesgo de que el resto de herederos pueda afectar ese bien que tiene. Yo les dije esto para que se vea como un poquito más claro.
pero porque los bienes de ese, digamos, ella ya no es cónyuge, sino que es excónyuge en este caso. Pero de la misma manera va a verse afectado este juego de qué es lo que pasa con los bienes, va a verse afectado si ¿cómo se llama? El fin del matrimonio y el fin, la finalización de la comunidad de ganancias ocurre por causa de fallecimiento. Ahí en ese caso no vamos a tener un periodo intermedio de indivisión poscomunitaria. Pasamos directamente del régimen de ganancialidad al régimen de la indivisión sucesoria. Se me traba la lengua con las palabras. Pasa de la comunidad vigente automáticamente a la indivisión sucesoria, a la indivisión hereditaria. Entonces, en el régimen de la, ¿cómo se llama? Indivisión hereditaria, ella puede pedir que esa fábrica que tiene no se vea afectada por el interés del resto de los herederos a reclamar la parte de eso que es de ella. ¿Se entiende? Hacia dónde apunta. Y aclara que cuando el resto le va a poder decir, mirá, si vos tenés ganas, quédate con eso. Cuando existe, por la cantidad de bienes que hay, existe la posibilidad de que eso le quede a ella como única dueña de eso. Entre en su lote. Cuando dividamos qué le corresponde llevarse a cada uno de los herederos o herederas, esa empresa le podría quedar 100% a ella. 100% considerando que el 50% ella la podría reclamar como cónyuge. Digamos, ella tiene el derecho al 50% como cónyuge, entonces el otro 50% sería lo que entraría en la sucesión. Entonces, ella puede quedarse con todo eso, entonces le podrían decir, no nos vengas a obligar a que no hagamos la partición, vos quedate con eso y nosotros nos distribuimos los otros bienes para compensar eso Ay, demás no que vos había te visto llevaste. que están en este Eso demás, color. eso que vos ya te llevaste. Ay, qué linda. Esa quiero ¿Me yo. siguen o no? Pues, ¿sí? Están buenas. Entonces, vean la Pero no sé importancia si están de buenas. no olvidarse lo que vieron en familia. Por eso, por este tipo de cuestiones, es que familia y sucesiones siempre se vieron como materias muy ligadas entre sí, ¿no? Pero fíjense que acá también hablamos de temas societarios, también están vinculados con el tema del manejo de bienes. Entonces, hay que ir pensando en las otras cosas que ustedes estuvieron estudiando o están estudiando en otras materias. No son cuestiones aisladas, son cuestiones que se entrecruzan. Bueno, seguimos entonces con los supuestos, porque este artículo es uno de los artículos más largos del código, me parece. Camila, ¿querés seguir leyendo? ¿El mismo artículo? Tiene el mismo derecho el cónyuge que no adquirió ni constituyó el establecimiento, pero que participa activamente en su explotación. En estos casos, la indivisión se mantiene hasta 10 años a partir de la muerte del causante, pero puede ser prorrogada judicialmente a pedido del cónyuge sobreviviente hasta su fallecimiento. Durante la indivisión, la administración del establecimiento, de las partes sociales, cuotas o acciones corresponde al cónyuge sobreviviente. A instancia de cualquiera de los herederos, el juez puede autorizar el cese de la indivisión antes del plazo fijado, si concurren las causas graves o de manifiesta utilidad económica que justifican la decisión. Bueno, vamos hasta ahí. Vamos hasta ahí porque después cambia el tema. Entonces, digamos, pasa para otro lado. Entonces, fíjense, en el primer párrafo quedaba bien claro esta cuestión de que pese a que estamos hablando de un bien ganancial, estamos hablando de ese supuesto del bien ganancial que es de titularidad del otro, del supérstite, pero que quedó incluida en la sucesión. Entonces, es bastante lógico este tema de que continúe esa persona con el derecho a continuar el manejo del bien, incluso de que se transforme en un bien de su propiedad exclusiva. Y estos les hago les abro unos paréntesis para que lo anoten también.
esto está vinculado, cuando habla acá la ley de excepto que puedan ser adjudicados a su lote, está vinculado en cuanto a qué es lo que busca proteger la ley, en lo que es la partición preferencial. ¿Sí? Yo les dije antes también, les hablé de la partición preferencial en uno de los artículos anteriores, y en este artículo queda vinculado. Cuando lean los artículos que hablan de partición preferencial, van a encontrar con un artículo que replica casi lo mismo de lo que dice acá. Lo que pasa que, si, como les decía el otro día en la clase, creo que se los decía a ustedes, que si tenemos dos artículos que dicen casi lo mismo, en palabras, si lo escucho como así al pasar, son casi las mismas palabras, pero son distintos artículos y están puestos en distintos lugares del código, es porque algo distinto buscan proteger un artículo y otro, ¿no? Acá lo que buscan es la protección de esto, de la indivisión en cabeza de una persona que siempre fue la que tuvo el poder de decisión sobre ese bien. Cuando hablo de partición preferencial, es ese derecho que va a tener la persona a pedir que dentro de todos los bienes eso se le adjudique a sí misma, ¿sí? Que se le adjudique a ella. Así que son distintos, parecen parecidos, pero no son iguales. Son parecidos, pero no son iguales, ¿sí? Así que detecten eso y después vean la diferencia cuando, no ahora, sino cuando vean partición, vean la diferencia, ¿sí? Bueno, entonces, en esa primera parte habla de eso. En la segunda parte dice que ya no habla de ese cónyuge titular de ese bien ganancial, sino que habla de quien constituyó el establecimiento o que participa también en el establecimiento. Quizás yo puedo participar de un establecimiento, tapado de esta fábrica de tapados, quizás ese otro, quizás la fábrica de tapados era un bien de la persona fallecida, pero esta otra persona era la que estaba permanentemente contribuyendo, qué sé yo, quizás era la diseñadora, la que se ocupaba del taller, no sé, lo que fuera. Entonces, ahí hay una participación. No era la titular, desde el punto de vista de la titular de los bienes gananciales, sino que era la persona que participaba en un negocio que el titular del bien era la otra persona, la persona fallecida. Y sin embargo, la ley también le da, justificando, es más fácil quizás justificar en este tema de quién es el titular, pero en este otro caso podrá justificar en su participación en la explotación para decir, por favor, no hagan la partición de esto. Entonces, la ley no solamente le autoriza a que no se haga la partición, sino que también lo que dispone de la mano de eso es que continúe esa persona con la administración del bien, ¿sí? Digamos, como que se escape algunas cuestiones de la administración hereditaria, que lo vamos a ver después, y que se determine que esta persona, con relación a ese bien, continúe siendo la administradora, o que tenga derechos en la administración. La última parte habla de otra situación distinta. Habla del derecho a la vivienda que tiene esta persona que es cónyuge. Léelo, Camila, por favor. El cónyuge supérstite también puede oponerse a que la vivienda que ha sido residencia habitual de los cónyuges al tiempo de fallecer el causante y que ha sido adquirida o construida total o parcialmente con fondos gananciales, con sus muebles, sea incluida en la partición, mientras él sobreviva, excepto que pueda serle adjudicada en su lote. Los herederos solo pueden pedir el cese de la indivisión si el cónyuge supérstite tiene bienes que le permiten procurarse otra vivienda suficiente para sus necesidades. Bueno, este derecho a la vivienda, también volvemos a lo mismo. Aparece en el código desperdigado en distintos lugares este tema del derecho a la vivienda. Entonces, ya lo habíamos visto también cuando vimos el tema de familia, que era lo que pasaba con la unión convivencial y la vivienda con posterioridad al fallecimiento de una persona, cómo se atribuye, cómo se puede pedir la atribución. Lo tenemos acá en este artículo que habla de indivisión, que lo que dice es el derecho que tiene a decir, por favor, esto déjenme para que yo pueda estar acá. Y hay otro artículo
este artículo en esta parte de indivisión es nuevo en el código, y el otro artículo con el que se vincula también está en la parte de partición, de la misma manera que cuando habíamos hablado de les dije recién de la partición, de la atribución preferencial en la partición, también está en esa parte que es el derecho real de habitación del cónyuge supérstite. El 2382. Exacto. Entonces, este artículo hay que leerlo en paralelo, tener los dos artículos abiertos en paralelo, buscan otra cosa distinta. Tienen cosas que son muy parecidas, pero en algunos casos me puede servir. Puede ser de aplicación perfectamente el 2382, el de la partición, perdón, 2383, el de el derecho real de habitación del cónyuge supérstite, y en otros casos que quedan por fuera de la aplicación de este artículo, podemos invocar este último párrafo del artículo 2322. 2332, estoy medio mal con los artículos, 2332. ¿Sí? Entonces, también, para que lo anoten y los lean en paralelo, para ver cuáles son las diferencias y que no se confundan. Son dos situaciones distintas que la ley busca proteger. El código, ya lo vamos a ver después, igual cuando veamos el tema de partición y veamos el tema del derecho real de habitación, el cónyuge modificó, perdón, el cónyuge no, el código modificó la regulación que tenía el código anterior en cuanto al derecho real de habitación. Entonces, algunas cosas quedaron como medio colgadas y este otro artículo que habla de la indivisión ayuda un poquitito como a tapar esos baches de lo que dejó la nueva redacción del artículo que habla del derecho real de habitación. ¿Sí? Pero eso, les repito esto, anótenlo en el código para leerlo después en paralelo con el otro. No nos adelantamos al tema. Vamos a terminar rápidamente. Ya son las 6. ¿Y ustedes tienen clase? ¿O no tienen clase hoy? No. ¿Se pueden quedar 5 minutos más y terminamos con... Sí, la profe, sí. Bueno, el artículo que sigue es el 2333, que habla de la oposición que pueden manifestar los herederos o herederas con este tema de la indivisión. ¿Lo querés leer, Camila, o quien quiera? Voy yo. Dale. 2333. Oposición de un heredero. En las mismas circunstancias que las establecidas en el artículo 2332, un heredero puede oponerse a la inclusión en la partición del establecimiento que constituye una unidad económica si antes de la muerte del causante ha participado activamente en la explotación de la empresa. Acá fíjense que deja abierta la puerta de que, digamos, ese beneficio, ese derecho que le dio al cónyuge en los artículos anteriores, deja abierta la puerta para que también pueda ser pedido ese mismo derecho por otro heredero o heredera que no sea cónyuge, ¿sí? Con esta salvedad, que lo tiene que justificar de una manera como mayor a la que lo tiene que justificar el cónyuge. Con lo del cónyuge es como que está más preestablecido que tiene ese derecho. En cambio, en este caso, tiene que justificar más fundadamente el porqué. Pensando en esto que estuvimos hablando en toda la clase, en no perjudicar los derechos que tienen los demás herederos o herederas a hacerse de su parte de la herencia. Porque recordemos que esa es la finalidad del proceso sucesorio. Hacerse, concretar el derecho que cada heredero o heredera tenga. ¿Sí? Y el último artículo que habla de la situación de terceras personas que se podrían llegar a ver afectadas con estas decisiones en materia de indivisión. ¿Lo lees, suelen? 23-34. Oponibilidad frente a terceros. Derechos de los acreedores. Para ser oponible a terceros, la indivisión autorizada por los artículos 2330 a 2333, que incluye bienes registrables, debe ser inscrita en los registros respectivos. Durante la indivisión, los acreedores de los coherederos no pueden ejecutar el bien indiviso ni una porción ideal de éste, pero pueden cobrar sus créditos con las utilidades de la explotación correspondientes a su deudor. Las indivisiones no impiden el derecho de los acreedores del causante al cobro de sus créditos sobre los bienes indivisos.
Bueno, acá yo ya les había dicho en alguno de los artículos anteriores que este tema de las indivisiones tampoco puede perjudicar a terceros, porque si no sería una maniobra, como habíamos dicho antes, que hay cierto tipo de maniobras que van a fraguar, van a generar perjuicio entre herederos, pero también podemos llegar a tener ciertas decisiones que lo que buscan es generar perjuicios a terceras personas, como son en este caso los acreedores. Entonces, una cosa es que se haga la indivisión, que esa indivisión lo que busque es el resguardo, que es como el principio general en materia de indivisión, que es ese resguardo de esa unidad económica, que si la vamos a estar dividiendo va a perder su potencial económico y por lo tanto nos perjudica a todo el mundo de los que estamos detrás de esto. Esa es la finalidad de la indivisión, pero eso no puede poner en riesgo otro tipo de derechos. Entonces, punto número 1, lo primero es la publicidad para terceras personas que van a tener derechos, que si yo quiero decir, no me remates este bien, no me hagas tal cosa, no me perjudiques en esta idea de mantener esa parte del patrimonio o ese bien trabajando, no me generes un perjuicio pidiéndome la ejecución de una parte de eso, o que pueda afectar una parte de eso, pero sin embargo no podemos tampoco dejar sin responder a las deudas que corresponden. Entonces, por un lado está la obligación de dar publicidad. Dar publicidad, una de las cosas que da acá la ley es esta cuestión de que si existe esto sobre bienes inmuebles o bienes registrables, la inscripción en los registros. Ojo que en algunos casos podríamos estar frente a situaciones que no incluyan bienes registrables. Entonces habría que ver ahí cómo dar aviso. Pero sí o sí hay que pensar en el resguardo y el dar aviso a los acreedores. ¿Por qué? Porque primero van a tener que enterarse, si no puedo atacar el bien, ¿de dónde puedo obtener la plata para cobrar mi crédito? Por otra parte, si no hay opciones y la única opción es generar una afectación de ese bien para que se cobre el crédito, y bueno, será decisión judicial cómo se va a afectar ese bien para que este acreedor pueda hacerse de su crédito, independientemente de esa decisión de indivisión que se esté tomando, ¿no? Porque tiene que haber el equilibrio. De la misma manera que tenemos en todos los artículos esta cuestión del resguardo, de que los herederos podrían, pese a la existencia de la indivisión, pedir llevarse su parte, también obviamente que tenemos que garantizar ese mismo derecho con relación a personas ajenas como son los acreedores, ¿sí? Entonces, fíjense que tiene lógica la solución que da el código. Bueno, eso como para terminar. Al final mucho no pudimos avanzar, pero sí hablamos de otros temas que son importantes, como este tema de las empresas familiares, que son temas que están incluidos en el programa, pero quizás no en una bolilla como autónoma, sino que están vinculados con distintos temas que vamos a ir viendo. Bueno, entonces profe, terminamos la clase. Profe, una pregunta. En Recuperamos el parcial, unos pocos minutos de los que empezamos tarde. una, la asistencia, y Sí. dos, el parcial, ¿va a entrar hasta lo que veamos el jueves anterior? Va a entrar hasta lo que veamos la clase anterior, sí. Bien, ¿y la Sí. asistencia qué hacemos? Probablemente antes tengamos alguna clase de repaso. Así que no, la asistencia no se preocupen. Ok. Algunas cosas quedó. Profe, tengo Sí. una duda. Sí. Cuando usted dijo en el 2333, en el artículo, porque dice que, o sea, en las mismas circunstancias que el 2332, el heredero, porque obviamente da una justificación que sería, o sea, si leo el quinto, a ver, primero, segundo, tercero, el quinto párrafo del 2332, que dice que a instancia de cualquiera de los herederos, el juez puede autorizar el cese de la indivisión antes del plazo fijado si concurren causas graves o manifiesta utilidad económica que justifica la decisión. O sea que en este caso, del 2333, el heredero se va a oponer porque hay una manifiesta utilidad económica. Pero esta manifiesta utilidad económica, esa indivisión, si yo entiendo bien, entonces, cuando pasa ese plazo de 10 años, ¿qué pasa? ¿Por qué es por 10 años?
Cuando ya pasa el plazo máximo de cualquiera de los plazos de indivisión que tenemos, quedan automáticamente librados para iniciar la partición. O sea No que hay ningún tipo solamente de el plazo problema. máximo que podría decir el heredero es utilidad manifiesta, utilidad económica manifiesta es de 10 años. Antes del vencimiento de ese plazo puede reclamar eso. Se puede oponer a que continúe o a que se haga la indivisión. Pero ese es el plazo máximo. El plazo máximo es el que da la ley, sí. Ok, Sí. listo entonces. ¿Eh? Gracias. Bueno, bárbaro. Profe, yo tenía que hacer Sí. una consulta en torno Sí. al trabajo práctico. Sí. Justo estábamos- Nahuel, antes de cambiar para el trabajo práctico, una solita cosa les digo, es, fíjense lo que estuvimos hablando en otras de en las otras clases anteriores, que con el tema de cuánto a veces demoran las sucesiones. Hay veces que estos plazos se los come directamente el tema del trámite sucesorio, el que no se pongan de acuerdo para hacer una partición, el que, ¿cómo se llama?, no inician directamente el proceso sucesorio. Digamos, hay veces que se dilapida el plazo rápidamente sin necesidad de que esté determinado, ¿no? Así que hay veces que pasa la indivisión sin que nadie se dé cuenta que en definitiva hubo una situación de indivisión, ¿no? Que no firmaron nada, pero de alguna forma lo acordaron o lo avalaron con el no accionar. ¿Se entendió lo que estaba diciendo o fue como muy rápido? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Nahuel, sí, ¿qué querías preguntar del trabajo? Ahora sí. Sí, te quería consultar acerca de, viste que hay ciertos bienes que en torno a Graciela, si le corresponde o no, estaba pensando, porque hay unos bienes que serían los propios, que ellos se separaron de hecho 3 años antes de que falleciera. Entonces, ahí entraría esto de la indivisión postcomunitaria que después se rige por la indivisión de herencia. Eso te lo dejo a vos para que lo leas, para que repases los artículos del régimen de ganancialidad. Bueno, A eso ver, quería consultar. ¿qué pasa cuando se extingue por muerte y qué pasa cuando se extingue por divorcio? ¿Cuándo se Bien. produce la extinción? Para consultarle, porque yo sabía que la extinción se iba a entender por terminado el matrimonio, va a tener efecto retroactivo al día de separación de hecho. Entonces, por eso preguntaba. Sí, ya lo sé, que me preguntabas por eso te digo, fíjate bien y léete bien lo que dice el código. A ver Dale, qué es lo que pasa con todo eso. gracias. Fíjate, la idea es que lo trabajen ustedes al tema. Cualquier cosa vemos, pero la idea es que se pongan a estudiarlo, no que yo les dé la respuesta. Bueno, Gracias. ¿alguna cosa más? No, Y para eso también son 2 en el grupo y lo pueden conversar entre ustedes, entre el resto también, ¿eh? No es que tienen prohibido hablarlo con los otros grupos, lo pueden ir debatiendo. Bueno, adiós entonces, nos vemos el jueves. Chao, profe. Chao.